Historia de la Divina Pastora. Hablar de la Divina Pastora es hablar de Barquisimeto, la capital del estado Lara, esa ciudad que la han llamado la ciudad de los crepúsculos, la ciudad musical de Venezuela, de donde han nacido y surgido una buena parte de nuestros grandes músicos. Fue fundada originalmente por don Juan de Villegas en el año 1552 y le puso el nombre de Nueva Segovia. La mudó de un lugar a otro en varias ocasiones hasta que su fundación definitiva en el año 1563, allí donde está hoy lo que conocemos como Barquisimeto, que es una ciudad muy moderna, la cuarta ciudad en número de habitantes de Venezuela, pero su característica principal es, y su fama, es la devoción a la Divina Pastora, a la imagen de la Virgen como Divina Pastora. Esta imagen de la Virgen como Divina Pastora llega a Barquisimeto hacia 1735. Ella es la patrona de Barquisimeto, es una de las vírgenes más queridas y más seguidas que hay en todo el país, y cada 14 de enero se celebra una procesión que es multitudinaria y se considera que es la más grande de toda Latinoamérica. Es importante saber que se considera que la procesión más grande o la concentración más grande alrededor de la Virgen es en México. La Virgen de Guadalupe en México recibe las concentraciones más grandes. La segunda concentración más grande es la de la Virgen de Fátima en Portugal y la tercera, la Divina Pastora en Barquisimeto. Ahora, ¿cómo surge esta devoción a la Virgen con el nombre de Divina Pastora? Pues para eso nos vamos hacia 1703 en Sevilla, en España. Y allí había un famoso predicador que era de la Orden de los Capuchinos, que era un gran devoto de la Virgen María. Imagínense que se dice que él dio a lo largo de toda su vida alrededor de 16.000 sermones donde hablaba de la Virgen María. Y en muchas ocasiones la llamaba la Divina Pastora de las Almas. Ahora, ahí en Sevilla era costumbre que se rezaran los rosarios a nivel popular y el padre Isidoro de Sevilla aprovechaba la muchedumbre reunida ahí para predicar y hablar acerca de la Virgen. Un día, por esos años de 1703 más o menos, el padre Isidoro dice que tuvo un sueño y en este sueño él vio a la Virgen de una manera muy especial y fue a pedirle a un artista llamado Miguel Alonso de Tovar, que era de la Escuela de Pintura de Sevilla, que le hiciera la imagen. Y le dice, mira, la imagen la tienes que hacer tal y como yo la soñé. Yo soñé que en el centro y debajo de la sombra de un árbol, la Virgen Santísima estaba sentada sobre una piedra. Irradiaba de su rostro un amor divino, una gran ternura. Tenía una túnica roja, pero cubierta solamente hasta las rodillas. El vestido era blanco y estaba amarradito en la cintura. Tenía un manto azul terciado al hombro izquierdo que envolvía todo su cuerpo. Y hacia el lado derecho, en la espalda, tenía un sombrero de pastora. Y en su mano derecha tenía un bastón, como un bastón de pastor, ¿no? En la mano izquierda sostiene a un niño que posaba la mano derecha sobre un cordero. Y alrededor de la Virgen, alrededor del niño que abraza el cordero también, habían una serie de ovejitas. Y cada una de estas ovejitas tenía una flor, que es una rosa blanca, en la boca, simbolizando las Aves Marías con que se venera a la Virgen. Bueno, el artista Miguel Alonso de Tovar tomó nota de todo esto y se demoró 2 meses para pintarlo. Bueno, cuando la pintó, llamó al padre Isidoro y estaba encantado de la vida. Estaba contentísimo de ver cómo había sido esta imagen tan bonita y tan bien representada, porque sobre todo el sentido de pastora es muy misionero, porque así como Jesús es el buen pastor que está siempre pendiente de su rebaño, también su madre, la Virgen María, cuida de las ovejas de su hijo donde quiera que éstas se encuentren. Por eso todos los sacerdotes de la Orden Capuchina son unos grandes devotos de la Virgen de la Divina Pastora, y a donde quiera que han ido a lo largo del mundo han llevado la imagen de la Divina Pastora. Bueno, el 8 de septiembre de 1703, que era la fiesta del nacimiento de la Virgen María, el padre Isidoro aprovechó la procesión del Rosario en la tarde y sacó el lienzo que le acababa de dar el artista Miguel Alonso de Tovar y lo pasea por las calles rodeado
de flores, rodeado de cinta, y la gente estaba absolutamente encantada. La procesión esta vez tenía faroles, filas de hombres que marchaban al paso mientras todos los sacerdotes iban rodeando la imagen de la Virgen y iban cantando, rezando el rosario. Bueno, aquello fue verdaderamente un día sumamente especial, ese 8 de septiembre de 1703 allá en Sevilla. Bueno, pero no se quedó así. Y el padre Isidoro dijo, mira, no se puede quedar en una pintura, voy a pedir que me hagan una escultura. Y se fue donde el mejor escultor que había en Sevilla, que se llamaba Francisco Antonio Gijón, y le dijo, mira, yo quiero que pongas en una escultura esta imagen de la Divina Pastora que me pintaron. El escultor Francisco Antonio Gijón le hizo la imagen y le pidió a las monjas del convento de la Encarnación que le hicieran el vestido. Y estas monjas le hicieron un vestido precioso para la imagen de la Divina Pastora, la escultura de la Divina Pastora que estaban haciendo. De ahí es que nace la tradición que a la imagen de la Virgen como Divina Pastora se le cambia el vestido y se le pone vestido siempre nuevo, siempre diferente, incluso hasta el sombrero como pastora se le va cambiando también. Pues así es que nace la veneración a esta imagen de la Divina Pastora y la llamaron Divina Pastora de las Almas. Esta devoción se fue extendiendo a distintas partes, se extendió a la isla de Trinidad y a mediados del siglo XVIII llegó a Venezuela y llega también a Colombia. El padre Marcelino de San Vicente, que era el prefecto de la misión de los Llanos, estuvo con el padre Isidoro en Sevilla y luego se vino hacia su apostolado y se trajo las noticias de que hay una devoción a la Divina Pastora que he conocido en Sevilla que es algo bellísimo. Y él fue, este padre Marcelino de San Vicente, capuchino, fue uno de los primeros promotores de la propagación de la devoción a la Virgen como Divina Pastora en toda Venezuela. El padre Salvador José Bello en la iglesia de la Pastora en Caracas y el padre Sebastián Bernal en la iglesia de Santa Rosa allá en Barquisimeto fomentaron esta devoción hasta tal punto que se esforzaron los dos para construir iglesias dedicadas a la Divina Pastora y hacer que su devoción corriera, porque era bien lindo pensar que la Virgen era la madre de Jesús, el buen pastor. Pueblos, seminarios y escuelas tienen el nombre de la Divina Pastora y la Catedral de Tucupita en Delta Macuro fue la primera en el mundo dedicada a esta vocación. Ahora, ¿cómo va surgiendo esta devoción? Fíjense, en Barquisimeto existían, cuando fue fundada, que dijimos que había sido fundada por Juan de Villegas en 1552 y finalmente en 1563, los sacerdotes llegaban y trataban de catequizar a los indios que vivían allí, que eran, por cierto, los indios gayones. Pero estos indios gayones no eran originarios de ahí, sino que habían sido traídos ahí mucho tiempo antes, pero eran unos indígenas con un carácter indómito, un carácter fuerte. Y pues estaban ubicados al este de Barquisimeto, en una población que se conoce como Santa Rosa del Cerrito. Y los misioneros poco a poco, fueron tratando de convencer y de hacer que estos indios se convirtieran al catolicismo, sin tratar de forzar a los demás, sino tratando de convencerlos. Ahora, en Santa Rosa, este gran contingente, gran cantidad de indios gayones, se reunían con los sacerdotes, sobre todo los sacerdotes capuchinos, que eran los que estaban allí, y la advocación de la Virgen como Divina Pastora llega allí de una forma muy simpática. Y dicen que alrededor de 1740 había en la iglesia de la Concepción en Barquisimeto un sacerdote que se llamaba el padre Felipe de Prado. Y él quería traer para su iglesia de la Concepción una imagen de la Divina Pastora. Por casualidad también el párroco del pueblo de Santa Rosa, que se llamaba el padre Sebastián Bernal, quería también traer para su iglesia una imagen, pero el padre Bernal quería una imagen de la Inmaculada Concepción. Los dos sacerdotes hicieron su solicitud al mismo escultor
en España y lo mandaron en una sola carta. El viaje era larguísimo y lento, entonces pues los dos escribieron y uno dijo, mira, yo quiero la imagen de la Inmaculada Concepción y la otra yo quiero una imagen de la Divina Pastora. Bueno, lo mandaron para España, en España el escultor hizo las dos imágenes y las manda de regreso. Cuando las manda de regreso, el cajón que tenía a la Divina Pastora se lo entregaron al padre Bernal en Santa Rosa y el cajón que contenía a la Inmaculada no llegó a Santa Rosa como debía, sino que se lo entregaron al vicario en la iglesia de Barquisimeto. Bueno, el padre Bernal está esperando una Inmaculada Concepción. Abre su cajón y ve, ¡ay, pero si me mandaron la Divina Pastora! ¡Qué desastre! Hay que cambiarla. Y manda a cerrar el cajón y le dice, mire, vamos a sellarlo de nuevo y vamos a mandarla para Barquisimeto y que allá debe estar la nuestra, la Inmaculada. Y aquí es donde ocurre un hecho milagroso. Los indios gallones eran los encargados de llevar la caja. Iban a levantar la caja y no la pueden levantar. Y hacen todo su esfuerzo y no pueden. Y entonces viene el padre Bernal junto con otros amigos y tratan entre los indios y el padre y los amigos del padre y no logran mover la caja. Bueno, no se podía mover. El padre Bernal, muy sorprendido, llama al padre de la iglesia de la Concepción de Barquisimeto, que era el padre Felipe de Prado, y le dice, mira, aquí ha pasado que aquí me llegó la imagen de la Divina Pastora y te la estoy mandando para tu iglesia, pero no la podemos mover. Y entre los dos llegaron a la conclusión que la Virgen se había puesto pesada porque quería quedarse en el pueblo de Santa Rosa y de allí no la podían mover. Cuando acordaron, bueno, está bien, vamos a dejarla aquí en Santa Rosa y vamos a pasarla para dentro de la iglesia. Bueno, en ese momento fue facilísimo levantarla y cargarla y llevarla hasta el altar donde debían ponerla. Nadie entendía cómo, todo el mundo decía, aquí es donde tiene que estar, no hay otra forma. Pasan los años y está la Divina Pastora allí y esta devoción la empezaron a querer y la empezaron a tratar. Sin embargo, no estaba bien consolidada la devoción, sino era otra devoción más y ahí estaba. La querían, pero tampoco tantísimo. Sucede que en 1812 hubo un terremoto que fue terrible, un terremoto que devastó la ciudad de Caracas, Barquisimeto, Mérida, El Tocuyo y San Felipe, el 26 de marzo de 1812. Y por supuesto, destruyó parcialmente al pueblo de Santa Rosa y con él al templo donde se veneraba la Divina Pastora. Pero ¿cuál fue el milagro? Que la iglesia se cayó, pero donde estaba la Divina Pastora quedó intacta. Y entonces todos aquellos indígenas gallones que, de acuerdo a las crónicas que escribía el obispo Mariano Martí, que había ido en visita pastoral para allá, decía, aquí la gente no va a la iglesia, no se acerca a la Virgen. Todo el mundo empezó a decir, esto es un milagro de la Virgen, esto es un milagro de la Virgen. Y esto contribuyó a reforzar enormemente a la Virgen, que deseaba quedarse ahí en Santa Rosa para cuidar y proteger a sus pobladores. Y esto se vio también muchos años después, como 40 años después, en 1854, llegó la epidemia de cólera a Venezuela y comenzó desde Margarita y se pasó por la costa oriental, Guiria, Carupa, Nayaguaraparo, Cumaná, Barcelona, Río Chico y también, por supuesto, llegó a Barquisimeto. En Barquisimeto, en 1855, la primera víctima del cólera fue doña Josefa María Ramos de Jiménez, que había sido hija de uno de los próceres de la independencia. El cólera empezó a hacer destrozos, empezó a morirse la gente y no había medicina que curara aquello. La gente empezó a seguir muriéndose, la gente se lamentaba, rezaba, no encontraban qué hacer. Pues miren, desesperados. Y como último remedio, los pobladores decidieron que iban a acudir al padre de la iglesia de Santa Rosa, que se llamaba el padre José Macario Yepes. Y el padre José Macario Yepes dijo, vamos a hacer una procesión a la Divina Pastora. Y puso una cruz en la iglesia para darle la bienvenida a la imagen cuando llegara. Un Jesús Nazareno cuya cofradía existía desde 1687 y que presuntamente hoy se encuentra en el templo parroquial del caserío de los Rastrojos, ahí en Cabudares. Fue traído también para acompañar a la Divina Pastora en procesión. Le iban a pasar desde Tierritas Blancas
hasta la iglesia de la Concepción. Este monumento está conocido como la Cruz Salvadora o la Cruz Blanca. Es el testimonio del solemne ofrecimiento que hizo el padre Macario Yepes a la misericordia divina. Bueno, ese día circuló por todas partes una hojita impresa con el himno a la Virgen María, pidiéndole a la Virgen su gracia y un consuelo para poder superar estos momentos tan difíciles y que se acabara la cólera. En todos los techos de las casas se fijaron cruces, en los aguanes de las casas se colocaron imágenes de santos, en las calles habían estandartes, en los palcos habían flores, habían oraciones y sería más o menos las 4 de la tarde cuando la Virgen fue traída en hombros desde Santa Rosa hasta Tierritas Blancas. Y cuentan que a partir de ese momento comenzaron a suceder una cantidad de hechos extraordinarios. Por ejemplo, en una casita de Bareque, que está a la entrada de la ciudad, por donde iba a pasar la Virgen, había un humilde señor que se llamaba Ño Pedro el Correo y su mujer se llamaba Seferina. Y Seferina estaba víctima del cólera. Se estaba muriendo, estaba postrada, la daban por muerta. Y cuando la Virgen pasa, la Virgen de la Divina Pastora, pasa frente a la casa, Ño Pedro el Correo le dice: Divina Pastora, salva a mi mujer Seferina. En ese momento, Seferina se incorporó, pidió que quería tomar agua y quedó totalmente curada. Bueno, esa noticia corrió rapidísimo y se esparció por todo Barquisimeto y causó asombros entre la gente, todo el mundo impresionado. La Virgen, de verdad, la Virgen está salvando. La procesión llegó a la iglesia de la Concepción bien entrada la tarde y allí el padre José Macario Yepes inicia los oficios religiosos ante una muchedumbre que no cabía en la iglesia. La gente estaba pegada, no se podían ni mover, unos sentados, otros parados, gente del lado de afuera. Y el padre Macario Yepes, emocionado, y quería pedirle a la Virgen y no encontraba como pedirse una súplica llena de fe y de amor. Y cuando iba a hacer la homilía, se puso de rodillas y le gritó a la Virgen con una voz muy fuerte, pero como temblando y entrecortada, le dice: Virgen Santísima, Divina Pastora, por la justicia divina, por el bien, por la salvación de este pueblo, yo te entrego mi vida, Madre mía, Divina Pastora, por los dolores que experimentó tu purísimo corazón cuando tú recibiste en los brazos a tu Santísimo Hijo bajado de la cruz. Yo te suplico, Madre mía, salva este pueblo y que yo sea la última víctima del cólera. Bueno, la gente estaba impresionada y esa fue la última víctima del cólera. A partir de ese momento se acabó el cólera y ese fue el gran milagro que ha contribuido mayormente a la devoción de la Divina Pastora en Barquisimeto. Esta devoción tan bella, tan grande, tan concurrida, que todos dicen que no hay barquisimetano que no ame a la Divina Pastora. La Divina Pastora te lleva a Dios y con Dios siempre ganamos.